trastornos a través del sistema inmune, etcétera, etcétera. En la rinitis alérgica, la característica de la presentación clínica va a ser secreción nasal, irritación nasal, estornudos y prurito. Es una de las cosas más clásicas que vamos a tener al inicio. Vamos a tener dos fases como tal, que va a ser una fase temprana y una fase tardía. En la fase tardía empieza a tener un aumento de la secreción a nivel glandular, principalmente relacionada con la secreción nasal, secreción a través de los ojos y una irritación a nivel ocular también, ¿ya? Es decir, en una fase tardía solamente lo típico que vamos a tener es los estornudos, el prurito, etcétera, etcétera. Pero en una fase temprana, perdón, en una fase tardía ya tenemos la característica como si estuviera llorando a más no poder, es decir, empieza a haber un aumento de la secreción a nivel glandular, ¿ya? Entonces, por eso, y bueno, ahora vamos a ver por qué es importante diferenciar estas dos fases. Dentro de la etiología, pues, la literatura nos dice que es un factor reactivo ante cualquier alergeno, ¿ya? Que vamos a tener alergenos que va a tener un estímulo mucho mayor en comparación a otros, por supuesto. Uno de los alergenos más comunes que vamos a encontrar es las moléculas de polvo, ¿ya? El polvo es uno de los elementos alergenos que más vamos a encontrar. Segundo, pelo de animales. Tercero, ya, el polen. ¿Qué más? El rocío. ¿Qué más? Los ácaros y los desechos de los ácaros, que es uno de los estímulos más fuertes que podemos tener, pero que según la literatura no debería ser tan común, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un sitio limpio no hay este estímulo en cantidad como tal, ¿ya? Es decir, si hay una limpieza constante, por ejemplo, en las aulas, por lo menos puedo decir que no hay polvo acumulado como tal, ¿ya? Habrá la basura de los estudiantes que desechan donde sea, pero no hay polvo por múltiples motivos, principalmente gracias a los de limpieza. Entonces, hay muchos otros factores. Uno asociado, bueno, según el libro gringo, no es tan común hoy por hoy, pero a este lado del charco sigue siendo común, que va a ser el humo de tabaco. Irónicamente, en el libro también menciona que el humo de cualquier objeto que se queme también puede ser un irritante, en la cual puede afectar de igual manera como si fuera un alergeno, ¿ya? Humo de vape, humo de marihuana, humo de incienso y... estoy olvidando uno. ¿Qué se llama esta cosa? Tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Eso es lo que quema, pero tiene un nombre, pero bueno, ya. Ahora que estamos en fechas de incienso, ya lo dije. Eso es lo que quema, no se llama así. Entonces, con los rituales estos antiplánicos que tenemos, entonces esto también puede ser un factor de alergeno. Por eso vayan por la zona, no me acuerdo que se llama, creo que es por la Yampu, donde está todos estos lugares en los cuales empiezan a hacer quemar palo santo, etcétera, etcétera. Hay personas que solamente al pasar empiezan a estornudar, por el cual empieza el estímulo alergeno. Entonces, la literatura nos dice que aquellas personas que tengan diagnóstico de rinitis alérgica no pueden estar en presencia de ningún tipo de estos humos, ¿ya? Y hay una categoría específica que en teoría creo que a este lado, por lo menos en Bolivia, no hemos llegado todavía, pero las grandes ciudades con
grandes cantidades de monóxido de carbono, pues también entra dentro de esta categoría. En Latinoamérica, Caracas, Venezuela, ¿cuál más está? Creo que no está ninguno a ese nivel, porque de ahí vamos a hablar de grandes ciudades como ser Nueva York, Beijing, Seúl, bien, la India, la capital de la India, también vamos a tener estas características. Entonces, pues, estos pacientes tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la fisiopatología, y esto es importante que lo mencione, no vamos a tener la reacción alérgica inmediatamente, ¿ya? Es decir, que tenemos que tener un primer contacto para la formación inflamatoria y a través del mismo sistema inmune para hacer la sensibilización alérgica, ¿ya? Es decir, lo primero que vamos a tener es el estímulo de los alergenos, en la cual a través del sistema inmune para la parte proinflamatoria, a través de la interleucina 25 y interleucina 33, vamos a estimular las células dendríticas, en las cuales estas van a tener la capacidad de estimular las células T auxiliares tipo 2, en las cuales a través de estímulos en las células B para la liberación de inmunoglobulina E, vamos a tener la característica de empezar a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces, en este primer proceso vamos a tener que tenemos la sensibilización alérgica. Eso significa que, supongamos, y es lo más típico que ocurre, tú estás fumando por primera vez o estás en contacto en un ambiente en el cual hay un acúmulo de tabaco. En ese momento ocurre este proceso, ¿ya? Ocurre todo este proceso, por el cual no vas a tener ninguna sintomatología. Entrando en un segundo contacto, o sea, qué sé yo, eso ocurrió en tu primera fiesta llegando a La Paz, en tu primer semestre, ¿verdad? Siempre uso ejemplos que se puedan identificar. Entonces, en tu segunda fiesta en La Paz, pues, ahora que ya tenemos formado toda la cantidad de inmunoglobulina E, el primer contacto con los alergenos que vamos a tener empieza la liberación a través de los diferentes proinflamatorios que habíamos aprendido previamente, principalmente con la histamina, ¿ya? Vamos a tener las prostaglandinas y leucotrienos, pero el principal que va a causar la sintomatología es la histamina, ¿ya? ¿Cuál es el problema de todos estos procesos? Yo ahora les voy a decir. A través de la histamina vamos a tener un aumento de la vascularidad a través del endotelio, mayor cantidad de secreción de células epiteliales, no células. Vamos a tener un estímulo a nivel de la parte glandular, lo que lo refería hace un momento. Vamos a tener un estímulo en la parte nerviosa como tal. ¿Por qué? Porque desde la parte nerviosa o de la inervación, vamos a tener el estímulo hacia la parte glandular, ¿ya? Entonces, cuando llegamos con este estímulo a través de la inervación, también tiene la característica, gracias a la histamina, de hacer un proceso de vasoconstricción al inicio y posteriormente un proceso de vasodilatación, ¿ya? Porque cuando empiezan con la rinitis alérgica, se ponen rubicundos, ¿ya? Al inicio empieza con la vasoconstricción y posteriormente con la vasodilatación, y por eso la nariz se les torna totalmente roja, ¿ya? Entonces, a partir de este momento, también vamos a crear un estímulo hacia el sistema inmune como tal, y empezamos la liberación y mayor formación también de inmunoglobulina E. Hay más y más y más producción. ¿Cuál es el problema de todas estas características? Que podemos llegar, me pondré a este lado, o no sé si me ya, que podemos llegar a un proceso de inflamación crónica, ¿ya? Si bien uno de los estímulos principales a través de los alergenos va a ser la liberación y mediación a través de la inmunoglobulina E y posteriormente la secreción de histamina, pues
gracias a toda la parte proinflamatoria relacionada principalmente con las interleucinas, por ejemplo la interleucina 4, 13, 9, 4, 5, principalmente la interleucina 4, que esta sí va a estar relacionada con el incremento de la vascularidad, tanto con la adhesión y la permeabilidad. Entonces este es el que va a crear en un inicio el proceso de vasoconstricción y luego el proceso de vasodilatación, ¿ya? Mientras que la interleucina 4 y la interleucina 13 van a tener la característica de mayor cantidad de formación de inmunoglobulina E. La parte de la interleucina 5, esta va a estar relacionada con mayor cantidad de formación a través de los eosinófilos, que la característica principal relacionada con la parte proinflamatoria es que vamos a tener mayor formación de interleucina, principalmente interleucina 25 y interleucina 33. Entonces, podemos llegar a este proceso nuevamente, ¿ya? Por el cual, todo esto nos va a llevar a un proceso de inflamación crónica. Ahora, con lo anterior que hemos llevado, con todo lo que ya hemos llevado, ¿cuál sería el problema de tener inflamación crónica? Patología tumoral. No. Patología tumoral. ¿Qué? Patología No tumoral. directamente. Lesión. No directamente necrosis. Una lesión. Bien, primero podemos tener una lesión, ¿ya? Una lesión. Después, ya, a través de la lesión, nuestro organismo va a tratar de tener una adaptación celular para poder combatir o directamente, tal cual su palabra, adaptarse a la nueva situación particular de nuestro organismo. Y si eso no es suficiente, recién vamos a tener la muerte celular, ¿ya? No directamente necrosis, puede ser apoptosis también, ¿ya? Entonces, a partir de estos cambios, en el caso de los que tienen rinitis alérgica, ¿cuál sería el problema a la larga? Puede generar daño constante y una complicación. El detalle, lo que dice su compañero es correcto, puede generar el daño constante en toda la vía respiratoria, ¿ya? En toda la vía respiratoria, principalmente al inicio en la vía superior o en la zona de conducción, posteriormente en la zona respiratoria, ¿ya? Pero el detalle en estos casos y con estos pacientes es que estos factores solamente van a activarse cuando hay la presencia de un alergeno, ¿ya? Por eso, los pacientes con rinitis alérgica tienen que tener muchas restricciones. No pueden tener mascotas, tienen que tener el ambiente totalmente limpio, casi constantemente. No pueden vivir en zonas donde haya demasiada vegetación. No pueden vivir en ciudades demasiado contaminadas ni demasiado altas. ¿Cuáles son otras de las restricciones que tenemos? Cuando es primavera tiene que utilizar sí o sí barbijo, ¿ya? Cuando es primavera sí o sí tiene que utilizar barbijo. Entonces, si es que se le pasa porque se le ha olvidado, significa que vamos a hacer la activación del proceso de la inflamación crónica. Entonces, esto a la larga puede causarnos daños a través del sistema respiratorio y que ese daño del sistema respiratorio finalmente pueda tener un daño a nivel cardiovascular, porque no nos olvidemos que también a través de la interleucina 4 vamos a tener cambios a nivel vascular, ¿ya? Esto no te va a matar de la noche a la mañana, por si acaso, a menos que sea un ataque alérgico muy severo, cosa que es muy atípica en los pacientes con rinitis alérgica, pero el problema es que si no te cuidas en lo que te resta de vida, cada vez vas a tener más complicaciones. Una de las más severas podría ser los trastornos a través de las alteraciones de la permeabilidad, que puede pasar del líquido intracelular hacia el líquido extracelular de manera mucho más sencilla, ¿ya? Y entonces podemos crear
edema celular al inicio, luego trastornos relacionados con edema en otros sitios, ¿ya? Así que tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Tenemos que ser claros. No podemos darle una falsa ilusión porque esto no se puede quitar, ¿ya? No se puede curar la rinitis alérgica. Si tiene rinitis alérgica, pues lo va a tener para el resto de su vida. Aunque la literatura te dice que puede ocurrir fenómenos en los cuales hay una disminución de la sensibilización alérgica y entonces la parte proinflamatoria es mucho menos agresiva. Eso me estaba olvidando, ¿Cómo sabemos que la rinitis alérgica se encuentra en estadios ya con trastornos mucho más severos o mucho más crónicos? A través de la sintomatología, es decir, con moléculas de polvo empieza a irritarse la cara, está totalmente rucundo, empieza a lagrimear, empieza a tener demasiada secreción nasal y sí o sí tiene que tomar un antialérgico. Entonces eso significa que cada vez está peor, ¿ya? Toda la parte proinflamatoria es mucho más agresiva y se va a tornar más y más agresiva hasta que lleguemos a un proceso de inflamación crónica, lo cual para ese paciente no hay marcha atrás. Desde la parte celular, pues ya estamos en una fase de adaptación celular, lo cual hay que cuidar que no lleguemos a una fase de muerte celular, ¿ya? Sea apoptosis o sea necrosis. La sintomatología: paroxismos de estornudos, picazón nasal, ocular palantina, rinorrea transparente, congestión nasal, mucosa nasal pálida, azulada. Al inicio, en la fase inflamatoria aguda, la mucosa nasal pálida va a ser una de las más comunes. En la crónica es cuando ya empieza a tornarse azulada. Pliegue nasal transverso, cenosis infraorbitaria, está igual relacionado con la parte crónica, los ojos morados alérgicos, y otitis media serosa también con los procesos crónicos. ¿Cómo podríamos ayudarnos para el diagnóstico en estos casos de rinitis alérgica? Eosinofilia nasal, que esto sí es bastante caro y no lo hacen todos los laboratorios, pero lo más lógico que podemos pedir es inmunoglobulina E, ¿ya? Inmunoglobulina E. Entonces es sumamente importante determinar la parte laboratorial. Va a ser una ayuda importante porque si no solamente vamos a suponer que ocurre. ¿Por qué? Porque es diferente tener reacciones alérgicas a tener rinitis alérgica, ¿ya? Rinitis solamente va a estar relacionada con la parte de la zona respiratoria como tal, ¿ya? Y sus aledaños. Mientras que los ataques alérgicos suelen ser más intensos y más severos, ¿ya? Algo igual que me acordaba ahora: cuando tú empiezas a desarrollar una alergia, y según la literatura del Harrison, tienes cada vez más y más probabilidad a desarrollar más y más alergias, ¿ya? Es decir, si yo inicio con moléculas de polvo, luego puede ser otro tipo de moléculas, ¿ya? El ACE, cuando hay, se me olvidó el nombre, cuando la ropa hace pelusas, la pelusa de la ropa, etcétera, etcétera. Es decir, cuando empiezas a desarrollar una alergia tienes que empezar a tener un poquito más de cuidado, porque vas a empezar a desarrollar más y más alergias. Así funciona por la característica de la inmunoglobulina E, ¿ya? Ese es el problema, porque tu cuerpo no va a ir hacia atrás. Entonces, eso es una parte de la rinitis alérgica. Las enfermedades de la inmunodeficiencia primaria, principalmente relacionado con los receptores, los ligandos y la transducción de la señal, a través de todo lo que habíamos aprendido en el sistema celular, en fisiopatología obviamente,
y los diferentes receptores a través de las células T, etcétera, etcétera, pues van a ser lo más importante. Dentro de estos vamos a dividirlo en inmunodeficiencia combinada, inmunodeficiencia humoral, inmunodeficiencia celular y trastornos de células fagocíticas. Es decir, en este caso, y creo que vale la pena aclararlo, estos trastornos son sumamente extraños, ¿ya? El 99% de estos trastornos son trastornos genéticos, ¿ya? Por el cual encontrarse con uno de estos trastornos sí es sumamente extraño, ¿ya? Si ustedes en algún momento logran encontrarse con alguno de estos trastornos, vale la pena hacer un caso clínico porque en Latinoamérica es mucho más raro todavía, ¿ya? Lo más común es en caucásicos y en zonas nórdicas, ¿ya? En los caucásicos es mucho más habitual estos trastornos y aún así es uno en 100.000 habitantes allá, ¿ya? Entonces, solo se ha apagado. No, bueno. Entonces, la inmunodeficiencia combinada, una de las más importantes que vamos a tener es las alteraciones a través de los receptores de las células T, ¿ya? En la cual, en un inicio, vamos a ver que la relación que vamos a tener con el ligando y con el receptor significa que no hay una unión adecuada con los receptores de las células T. Entonces, vamos a empezar a crear una alteración y una reorganización en el citoesqueleto de la actina, por el cual, si no tenemos la unión hacia los receptores de la célula T, pues ¿qué no va a haber? ¿Qué no va a haber? ¿Directamente no hay células T o cómo funcionaría? Depende de la característica del trastorno de inmunodeficiencia. Puede estar relacionado en la cual hay una disminución de la formación de células T o para la formación de células T citotóxicas y las células T auxiliares ahora ya no se pueden realizar, ¿ya? Ahí tenemos que determinar cuál de estas inmunodeficiencias combinadas. Como pueden ver, hay muchas variaciones en estas características, nos estamos topando cualquiera de estas. Dentro de las inmunodeficiencias combinadas, lo más característico asociado con la inmunodeficiencia innata, pues vamos a tener infecciones excesivas que van a ser muy graves, diarrea persistente, el retraso en el desarrollo en el caso de los pediátricos, la piel puede sufrir infecciones crónicas. Las infecciones excesivas van a ser principalmente por Pneumocystis jirovecii, varicela, citomegalovirus y los que van a estar relacionados con infecciones oportunistas, que van a ser el herpes, la mayoría de los virus, ¿ya? Adenovirus, para influenza, Epstein-Barr, poliovirus, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál sería nuestro primer indicio para determinar si tiene algún trastorno de inmunodeficiencia combinada? ¿Cuál sería nuestro primer indicio? Bien, no es lo mismo tener infecciones recurrentes que tener infecciones excesivas. Las infecciones recurrentes puede ser que todo el tiempo esté con resfrío, como la gran mayoría de ustedes alguna vez los he visto, pero eso no significa que tienen inmunodeficiencia combinada, ¿no ve? No, entonces también tenemos que asociar la diarrea persistente. ¿Por qué? Porque puede estar también relacionado con un barrido de la microbiota, ¿ya? Un barrido de la microbiota en la cual empieza a aparecer bacterias mucho más agresivas dentro de la parte gastrointestinal. Por el cual, en estos pacientes hay que determinar si aparece uno de los agentes causales relacionado con inmunodeficiencia combinada.
Entonces, a partir de las características en la inmunodeficiencia combinada, podemos determinar si el paciente tiene cualquiera de estas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué creen que deberíamos hacer? ¿Qué? Aquí está la respuesta. No. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Pues, ¿qué ha pasado con el doc Isaac? Usted que se va a querer morir por no responder. Cariotipo. ¿Ya? Un cariotipo, podemos hacer un cariotipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la aplasia típica congénita, va a afectar al cromosoma 22, principalmente, acá tenemos las alteraciones en la cual, por la alteración genética que vamos a tener, pues, tenemos una relación típica dentro de la formación del sistema inmune como tal. Entonces es como si no tuvieran defensas, ¿ya? Muy similar a lo que ocurre en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero esto es diferente, ¿verdad? Acá, desde el nacimiento, pues tienen una deficiencia en el sistema inmune, ya sea en la parte innata principalmente, obviamente, y la humoral no es suficiente para cubrir todas estas necesidades, por este motivo te dice que una de las características es retraso en el desarrollo, ¿ya? Por el proceso inflamatorio continuo que tiene. ¿Por qué? Porque, aunque eso les explica el fisio, bueno, porque la parte proinflamatoria hace un aumento del gasto de ATP. El aumento del gasto de ATP, pues, requiere mucha cantidad de energía para la formación y el gasto, etcétera, etcétera. Requiere mucha cantidad de energía, en la cual en algún momento, a partir de la energía de reserva, va a tratar de utilizar también la energía de reserva, por el cual, si el paciente no tiene un buen tratamiento, va a empezar a sufrir un retraso en el desarrollo, ¿ya? Lastimosamente, la gran mayoría de estos pacientes no tiene una buena expectativa de vida. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque estos pacientes sí pueden llegar a un CIRS, ¿ya? Van a llegar a un CIRS y posteriormente vamos a estar llegando a un shock, ¿ya? Como no está toda la parte del sistema inmune innato, entonces está totalmente complicado el paciente. Y otra de las más comunes, o es lo que he podido averiguar relacionado con los trastornos genéticos, que es el síndrome de Eddie-George, ¿ya? En el síndrome de Eddie-George, físicamente también vamos a tener cambios. Entonces, asociado a los cambios físicos que tenemos en el síndrome de Eddie-George y las anomalías palatinas más las infecciones que sufre este paciente, entonces podemos estar seguros que estamos frente a una inmunodeficiencia combinada, ¿ya? Inmunodeficiencia combinada. Qué bien. ¿Alguna pregunta en este espacio? No hablo mucho de las inmunodeficiencias combinadas porque hay un montón, pero el problema es que lo van a ver uno en 1.000.000. Yo solamente he podido ver el síndrome de Eddie-George una vez y ni siquiera sabía que era eso. Nadie sabía en ese momento. Después de un mes o dos, el de medicina interna descubrió que sí era síndrome de Eddie-George y lo hemos tenido que transferir a un hospital de tercer nivel. ¿Por qué? Porque tiene que tener un manejo multidisciplinario. Entonces es raro. Si yo he visto uno, y creo que la mayoría de mis colegas ni siquiera han visto uno, no tiene mucho sentido que honde hasta el fondo en este tema, ¿ya? Pero en cambio esto sí. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, vamos a ver que dentro de la característica de VIH/SIDA vamos a tener enfermedades incluidas dentro de estas, es decir, técnicamente, voy a decir las palabras que dice el libro, técnicamente el VIH/SIDA no es el que te va a matar, ¿ya? Sino todas las patologías asociadas a este, es decir, todas las enfermedades oportunistas que vamos a tener.
Entonces, por eso tenemos diferentes categorías en las cuales vamos a tener todas estas patologías que aparecen acá, son las que se pueden presentar en los pacientes con SIDA, ¿ya? Todas estas se pueden presentar en los pacientes con SIDA. Entonces, siempre me olvido el nombre de uno, déjenme buscar. Ya. Entonces, dentro de las categorías clínicas, igual, por ejemplo, la leucoplasia filosa, que siempre presenten herpes zóster, etcétera, etcétera, van a ser otra de las características en el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes? Cuando tenemos la presencia del virus ya en contacto con nuestro sistema inmune, la entrada del virus va a ser una unión a través de los CD4 en la cual vamos a tener un cambio conformacional y posteriormente una penetración a la membrana y una fusión a la membrana, en la cual la fusión a la membrana del VIH va a hacer una entrada del genoma vírico en el citoplasma. Acá es uno de los grandes problemas, aunque puedo descargar ese artículo, ¿no? El nuevo tratamiento del VIH es como una vacuna. Es un fármaco, pero es como una vacuna. Entonces, el genoma del ARN del VIH va a ser una síntesis mediada por transcriptasa inversa del ADN provírico, y acá vamos a ver cómo empieza a causar una destrucción del sistema inmune, principalmente relacionado con los CD4, ¿ya? Es decir, cada vez vamos a tener una disminución de la cantidad de CD4. Al inicio va a estar todo totalmente normal, mediante vaya avanzando la patología, y peor si no tenemos el tratamiento adecuado, pues hay una disminución severa de los CD4, ¿ya? Y lo que les pregunto toda la vida en este espacio: ¿cómo podemos identificar si un paciente tiene VIH/SIDA? Con la prueba de Lisa. Prueba de Lisa. Y ya. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera correcta de diagnosticar a un paciente con VIH o SIDA? ¿Qué? ¿Cómo? Hacer pruebas en laboratorio. ¿Cómo? Descarte. Descarte de virus, del mismo. A ver, acá y en muchos países, por si acaso, para identificar si el paciente tiene infección de VIH/SIDA, sí o sí, primero tenemos que hacer una prueba rápida, ¿ya? La prueba que la mayoría lo aplican, por si acaso, incluso si entran a actos quirúrgicos, es una prueba rápida. Si la prueba rápida da positivo, tenemos que hacer una segunda prueba rápida. Si la segunda prueba rápida da positivo, recién tenemos que ir a la parte laboratorial como tal, ¿ya? En la cual vamos a hacer una prueba laboratorial. Si la prueba laboratorial da positivo, acá a este paciente tenemos que pasarle al servicio relacionado con los pacientes con VIH, ¿ya? En la cual, por si acaso, y que les quede claro a todos ustedes, porque se pueden meter en un lío legal muy, muy grave, solamente la encargada de epidemiología o la encargada del trabajo social puede informar al paciente el resultado de su prueba de VIH, por si acaso, ¿ya? No puede hacerlo el médico. ¿Por qué? Porque si es positivo, número uno, tenemos que abrir una ficha epidemiológica y tenemos que incluir al paciente dentro de estos, porque ya sabrán que es un problema epidemiológico principalmente en Latinoamérica hoy por hoy, ya en el mundo en general, pero en Latinoamérica estos 2 últimos años se ha empezado a descontrolar, por lo obvio supongo, ¿no? Entre el uso de drogas y relaciones sexuales sin protección, pues ahora hay más y más y más casos. Entonces, lo que uno de mis colegas me decía, sí,
has ido de casualidad al hospital, te han hecho una prueba de VIH y la de trabajo social te dice que ella te tiene que entregar y tiene que hablar contigo, entonces preocúpate un poquito. Te tienes que preocupar un poquito porque probablemente el resultado sea positivo, ¿ya? Y en ese caso, pues entras, por lo menos en Latinoamérica, no sé si en todo lado, pero hay un programa de la Organización Mundial de la Salud que es justamente para hacer el tratamiento de los pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque el tratamiento mensual de los pacientes con VIH aproximadamente cuesta al mes $300, ¿ya? Y es gratuito, actualmente es gratuito en este país y en algunos de Latinoamérica es gratuito el tratamiento y lo tienen que hacer de por vida, obviamente, ¿no? Entonces, entran al programa, me he olvidado que se llama este programa. El centro piloto se encuentra de la Cervecería Nacional, más o menos va por ese sitio, es un lugar chiquitito, pero ahí van todos los pacientes con VIH positivo para recibir su tratamiento, si necesita otra interconsulta con un especialista, etcétera, etcétera. Entonces, por si acaso, si ustedes cometen el error de decirle a alguien que es positivo sin informar a epidemiología ni a nadie, entran dentro de un delito que se llama atentar contra la salud pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo tienen que informar. Así te diga, no, es que engañé a mi pareja y no quiero que se entere y cosas así, pues ustedes tienen todo el deber legal de informar principalmente a la parte de salud pública, ¿ya? No que lo griten a los cuatro vientos, sino que tienen que informar a la parte de salud pública y la licenciada de trabajo social, ella es la que se va a encargar de contactar a su pareja. Ustedes como médicos no hagan nada, ¿ya? No se metan en esas cosas porque es un quilombo legal, meterse en esas situaciones, ¿ya? Dentro de nuestro rubro tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque comúnmente estos pacientes, ya saben, ¿no? O sea, estos pacientes no tienen nada del otro mundo, sino que nosotros estamos expuestos a una posible infección debido al uso de las agujas, todo el material quirúrgico que tenemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso la vez que tuvimos que operar a un paciente, porque era vida o muerte, literalmente a una mamá con VIH, o bueno, embarazada, con VIH positivo, pues tuvimos que entrar como astronautas con la ginecóloga más, porque no podía haber rango de error, ¿ya? Y en una cirugía, no olvidé que se llama cirugía, en una cesárea hay demasiado sangrado, ¿ya? Por eso hay un protocolo especial para aquellas pacientes embarazadas que tienen que hacer la cesárea. Por si acaso, una embarazada con VIH positivo sí o sí tiene que ser por cesárea, no hay otra manera por si acaso, ¿ya? No hay otra manera por si acaso, sí o sí tiene que ser por cesárea. Si no lo hacen por cesárea, pues el colega que haya autorizado a hacer el parto normal, pues se puede meter igual en un sinfín de problemas, ¿ya? Esto siempre les digo porque tengo un colega que me ha metido al bote un año, creo, por decirle a una pareja, en su caso, su VIH es positivo y su pareja al lado. O sea, creas un doble riesgo de muchas cosas en ese momento, ¿ya? Fisiopatología así funciona, la parte legal ya les estoy enseñando. Ya. Relacionado con las alteraciones que podemos tener a partir de la repetición terminal larga, las poliproteínas, la polimerasa, las alteraciones de la proteína viral R, los reguladores, las proteínas de cultura, etcétera, etcétera. Todos estos cambios podemos tener a través de la infección del VIH, ¿ya? Más que todo lo dejo ahí para consideración porque algunos sí les preguntan. Entonces, una de las
de los problemas que vamos a tener cuando empiezan a tener VIH es las características en las manifestaciones clínicas. Primero, manifestaciones clínicas generales y luego recién las manifestaciones clínicas específicas en estos pacientes. En manifestaciones clínicas generales pueden tener, me he olvidado, tengo que dormir más seguido porque me estoy olvidando palabras. Cefalea, aumento de la temperatura corporal no cuantificada por si acaso. En estos pacientes solamente dicen que tienen fiebre, pero no necesariamente es fiebre. Dolor de garganta, pero de manera médica no me gusta hablar así de manera general. Ya están en serio ustedes, ayúdenme. Todavía estamos en historia clínica. Me voy a acordar después. Dolor de garganta, tos, diarrea y lo más importante, pérdida de peso, ¿ya? Por toda la parte proinflamatoria que hemos visto, muy similar a lo que ocurre en los pacientes oncológicos. Por este motivo empiezan a tener pérdida de peso, ¿ya? Por toda la parte proinflamatoria. Entonces, ¿alguno de ustedes ha perdido peso en estos últimos 2 años? ¿Alguno de ustedes ha tenido cefalea? Cefalea en estos últimos 2 años, fiebre, tos. ¿Eso significa que tienen infección por VIH? No, eso es. No, eso es diferente. Eso es inflamación. Eso es una infección. ¿Qué? Muy severo, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas generales, pues difícilmente vamos a poder diferenciar que ese paciente evidentemente tiene VIH. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarnos de manera mucho más fácil nosotros para poder identificar? No, este rato no es una prueba rápida. O sea, ¿Cómo podrías ayudarte a sospechar que el paciente podría tener VIH, digamos, teniendo asociado esto? Preguntar el tiempo de la duración de la sintomatología. No necesariamente, es bien intermitente. La historia clínica. La historia clínica nos va a ayudar a poder determinar hacia dónde tenemos que ir. Por eso la historia clínica es tan importante, ¿ya? Y por eso igual se pregunta si tiene patologías de base, y ahí el paciente, si es que ya tiene el conocimiento de un VIH positivo, se coloca en la historia clínica, ¿ya? La historia clínica es la base para poder tratar de una manera adecuada a estos pacientes. Entonces, si en ese caso las manifestaciones clínicas es por las alteraciones inflamatorias a través del VIH, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué? Más fuerte. No, pero si todas estas signosintomatología es por VIH y te ha dicho que él tiene VIH, ¿qué vas a hacer con esta signosintomatología? Tratamiento. ¿Cuál? ¿Cuál tratamiento? No sé. Todos de farmacodinámicas. No me refiero específicamente a qué fármaco, sino hay que hacer un tratamiento. Si le duele la cabeza, ¿qué le vamos a dar? Un analgésico, bien, un analgésico, pero el tratamiento principal que tenemos que considerar en estos casos es los retroantivirales, porque no puede estar sin retroantivirales. Este paciente tiene que sí o sí tomar sus retroantivirales, ¿ya? Dentro de las manifestaciones generales, se me dio nombre, bien, candidiasis mucofaríngea. Una de las características que podemos ver, y relacionado también con la evaluación semiológica a través de la historia clínica, etcétera, etcétera, es justamente la candidiasis oral, ¿ya? Mucofaríngea. Entonces,
Es importante hacer una revisión en todos los pacientes, por eso en semiología hasta la muerte van a estar ahí podridos de revisar una y otra vez, aunque estén sanos, aunque estén enfermos. Hay que tratar de hacer una revisión adecuada porque te puedes encontrar con ciertas sorpresas, porque hay pacientes, y ese es uno de los problemas, los pacientes que tienen conocimiento del VIH positivo no suelen decir que son VIH positivo, incluso sus mismos médicos, ¿ya? Lo cual es súper peligroso. Pilosa es, pero no es pilosa. Es leucoplasia pilosa. Otra de las características es la leucoplasia pilosa. La leucoplasia pilosa, a diferencia de la candidiasis, vamos a ver que estas alteraciones blanquecinas principalmente se van a dar en el reborde de la lengua, ¿ya? Entonces puede ser que no tenga candidiasis, pero puede tener leucoplasia pilosa. O lo más común en Latinoamérica por lo menos es la tuberculosis. Un paciente con tuberculosis tenemos que sospechar que hay una disminución una alteración en el sistema inmune, en la cual hay un nivel disminuido de la cantidad de células del sistema inmune, por el cual el agente causal de la tuberculosis empieza a hacer acción, ¿ya? Por ese motivo, la tuberculosis es una de las manifestaciones o una de la patología más clara relacionada con VIH-Sida, ¿ya? No significa que todos los tuberculosos tengan VIH, porque los mineros también tienen tuberculosis, pero esto es debido a que los metales pesados en los cuales frente están todo el tiempo hace una disminución del sistema inmune y estos sí tienen mayor probabilidad de tener tuberculosis, ¿ya? Pero la tuberculosis está relacionada con una disminución del sistema inmune, al igual que el herpes, ¿ya? El herpes va a ser uno de los problemas más comunes que vamos a tener relacionado en pacientes con VIH-Sida, principalmente el herpes zóster, que la característica del herpes zóster es que aparece en la parte intercostal, ¿ya? El herpes zóster tiene la característica de que puede tener una cantidad de dolor de 8/10, es decir, es bastante doloroso. La gran mayoría de personas no aguanta el herpes zóster, ¿ya? Pero misma situación. Si una persona tiene herpes zóster no significa que tiene VIH-Sida, significa que el sistema inmune está disminuido, ¿ya? No deprimido, no se deprime. El sistema inmune se deprime, no tiene sentimientos. Y uno de los mayores problemas, y que este sí es patognomónico, ¿sabes qué es patognomónico, no ves? Sí. Que está relacionado con una patología en específico, es decir, sí o sí aparece en esa patología, que es el sarcoma de Kaposi, ¿ya? El sarcoma de Kaposi tiene la característica de tener esas lesiones en ese centro que les digo, donde están los pacientes con VIH positivo. Las veces que he tenido que ir para hacer trabajos de investigación, porque siempre los mandan ahí, hay muchos pacientes que tienen sarcoma de Kaposi, sí, se nota. ¿Por qué? Lastimosamente el sarcoma de Kaposi es patología tumoral maligna. Entonces, eso significa que ahora tienen VIH-Sida y un problema relacionado con cáncer. Entonces, estos pacientes ya en el sarcoma de Kaposi, con estas características del sarcoma de Kaposi, no hay mucho que se pueda hacer. ¿Yo? No, en el caso del sarcoma de Kaposi, ¿puede aparecer solamente en la fácil o aparece también en otros lugares? La característica es que en el 90% de los casos aparece alrededor de la boca hasta la nariz. Puede aparecer en otro porcentaje justo esa lesión dentro de la parte bucofaringea o también en la parte del cuello, ¿ya? Puede haber en otros sitios, sí, por supuesto, pero es mucho menos habitual, ¿ya?
lo más característico es que aparezcan esas lesiones en esa zona. El problema del sarcoma de Kaposi es que, número uno, ese paciente no está haciendo el tratamiento para el VIH, ¿ya? Por el cual el sistema inmune está empezando a ser tan bajo que el proceso proinflamatorio ha empezado a cambiar las células, ha empezado a hacer adaptación celular, ha empezado a hacer displasia y sarcoma de Kaposi. Estos pacientes ya están condenados a visitar a San Pedro y nada más, ¿ya? Ya les he dicho, el SIDA no los mata. ¿Qué los mata? Las patologías asociadas al VIH, SIDA, son los que los va a matar. Por ejemplo, la tuberculosis, que es muy severa y hace un daño irreparable a nivel pulmonar, pues igual estas características los va a llevar al deceso, ¿ya? Otras causas de lesión celular, pues vamos a tener agentes físicos, fuerzas mecánicas, agentes químicos como drogas. No se olviden que también está relacionado agentes químicos agrícolas, que los insecticidas y los herbicidas también son bastante peligrosos. No, estoy aquí porque pensé que me faltaba mucho tiempo. Monóxido de carbono, metales y lo que les decía relacionado con los mineros principalmente, o gente que esté en presencia de metales pesados, también nos va a llevar a lesiones celulares y disminución del sistema inmune. Agentes biológicos, privación de oxígeno, estrés oxidativo. La hormona del estrés también entra dentro de agentes infecciosos, reacciones inmunitarias, alteraciones genéticas, alteraciones nutricionales. Es decir, todo te puede causar, todo te puede causar lesión celular, ¿ya? Por eso los pilares de la salud es muy importante manejarlo. ¿Cuáles son los pilares de la salud? Alguna vez les he mencionado. Ya, conciliar el sueño. Alimentarse, alimentación. Ejercicio, alimentación, hidratación y niveles adecuados de estrés. 5 pilares para tener una salud adecuada, no buena salud, una salud adecuada, para evitar justamente daños a nivel de la parte celular, ¿ya? Por eso no sean como algunos colegas que tengo que putean absolutamente de todo. Yo en lo personal trato de que no. Yo solo los amenazo, que es diferente. Ustedes se estresan porque quieren. Ahora que ya están en quinto semestre, ahora sí se van a estresar real. Ya están yendo al hospital, ¿no? Sí. Con razón veo caras cansadas. Qué bien por ustedes. Yo duermo muy bien. Ya pasé esa etapa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado relacionado con los cambios a través del sistema inmune, ¿ya? Es decir, hay un sinfín de patologías las cuales nos puede llevar a una lesión celular, y que a través de la lesión celular lleguemos a la adaptabilidad celular y puede llevarnos a patología tumoral, nos puede llevar a trastornos inflamatorios o nos puede llevar a la muerte celular, ¿ya? Es decir, demasiado estrés los puede llevar a la muerte celular y empiezan a tener un sinfín de alteraciones. Mucho de algo es malo, ¿ya? Incluso de descansar en exceso también es malo, por si acaso. ¿Qué? Cuando descansas en exceso, haces una disminución de el uso de ATP. Cuando haces una disminución del uso de ATP, hay un acúmulo mayor de la energía de reserva, es decir, tejido adiposo. Si empiezas a generar mayor cantidad de tejido adiposo, entonces tienes mayor probabilidad de tener obesidad, en este caso obesidad preclínica, porque no estás haciendo nada. Entonces ya tienes un factor de riesgo muy alto. Por eso mucho de algo es malo, ¿ya? Por eso no trabajo tanto tampoco y adoro. No soy como mis colegas, que los admiro, mis colegas. Son buenísimos porque ellos sí pueden tolerar
todo el estrés que tienen. Yo no, yo estoy feliz haciendo lo que hago y ahora que estoy con el Club Bolívar, pues mejor todavía. Disculpe, ¿qué sucede? Como dice que hay mujeres de absolutamente. No, bravo.